Un paso al día, un camino de fe. Hoy presentamos San José el Padre Providente. En los relatos evangélicos surgen dos interrogantes muy interesantes acerca de San José. ¿No es el carpintero el hijo de María? ¿De dónde le vienen a este tal sabiduría y tales poderes? ¿No es este el hijo del carpintero? Pues bien, hoy en la solemnidad de San José Obrero, vamos a resolver estos dos interrogantes acerca de José y su aprendiz y José el carpintero. José y su aprendiz. Ha pasado el tiempo en que María, ocupada en compras y en tareas fuera del hogar, dejaba al niño Jesús en el taller de José durante algunas horas, en que José, encantado, le veía divertirse entre el aserrín con las virutas y trozos de madera caídos del banco de carpintero o en las ensortijadas láminas surgidas de la garlopa o del cepillo. Ha pasado el tiempo en que Jesús frecuentaba la escuela del rabí y su voz se mezclaba con la de sus condiscípulos que recitaban en voz alta los textos de la ley. El tiempo es ido en que al caer de la tarde, de vuelta al hogar, José se sentaba cerca de él y a la luz de un candil le hacía estudiar las lecciones y repetir lo que él había aprendido. Y es que Jesús ha crecido. Después de ayudar a su madre en las pequeñas tareas del hogar, ha ido pasando insensiblemente a depender de José, con quien sus relaciones son cada vez más directas y frecuentes. Ahora pasa el día en el taller de José. Ha empezado por ver cómo trabajó su padre y ayudarle en pequeñas tareas. ¿Quieres alcanzarme el martillo? ¿No te importaría coger el aserrín y llevárselo a tu madre? Una antigua estampa representa a José cepillando en el banquillo a la caída de la tarde, mientras Jesús a su lado sostiene un candil para alumbrarle. Por fin llega el día en que José le permite utilizar sus herramientas. Su ancha mano cubre la del joven aprendiz para guiarlo con habilidad y precaución. Y bajo su dirección, el que había creado como en un juego el universo esplendoroso, aprende a cortar planchas de madera, a ensamblar las piezas, a pulir los objetos. Quien más tarde dirá: tomad sobre vosotros mi yugo, sabía por experiencia cómo se fabricaban. Jesús no hace nada sin preguntar a José. Ningún aprendiz se ha mostrado nunca tan atento a los consejos ni tan dócil a ellos. No hay por qué pensar que las primeras piezas salidas de sus manos fueran perfectas, pues era conveniente que la perfección increada y creadora, al encarnarse, aprendiese en la escuela de una criatura. Sin embargo, no tardó en ser iniciado en todas las habilidades del oficio. Sus brazos jóvenes y vigorosos realizaron con seguridad y suavidad los más complicados trabajos. Supo dar a pequeños hachazos la forma del yugo a un trozo de madera o igualar un nudo. Supo manejar fácilmente el cincel y el mazo, sacar hábilmente el hilo del cáñamo que hace girar el berbiquí. Pronto, cuando preguntara a José cómo hacer tal o cual cosa, éste le respondería: hazlo como te parezca. Lo harás mejor que yo. En adelante, trabajarán desde el alba al ocaso codo a codo, haciendo los mismos trabajos. Al despuntar el día, ya están en el taller. Abren de par en par la puerta para que entre la luz del sol. Reina allí un penetrante y saludable olor a madera y a resina. El banquillo ocupa el centro. Las herramientas están colgadas de las paredes, en espera de que María venga a recogerlos. El aserrín y las virutas barridas el día antes forman un montón en una esquina. Empiezan por ponerse un delantal de cuero,
ya que en el trabajo no llevan esa pesada y embarazosa túnica cubierta de dorados con los que los representan las imágenes de las iglesias. Reemprenden su tarea donde la dejaron la víspera o inician una nueva. Su taller de carpintería no se distingue de los demás, sin maquinaria sofisticada alguna. Solo hay la fuerza de sus brazos. Contemplar el taller de José es asombrarse de los toscos útiles de trabajo que él tenía. Sus manos son duras y callosas. A veces se hieren con los instrumentos cortantes. Se habla de un dedo de José que a menudo estaba envuelto en un trapo, como suele ocurrir con los que trabajan la madera. Si es así, María Santísima sería la encargada de curárselo. Trabajaban sin pausa, envueltos en el chirrido monótono de la sierra y el golpear constante del martillo. La cuchilla del cepillo rechina y las virutas vuelan por los aires. De vez en cuando tienen que secarse con la manga remangada el sudor que partía de su frente. Inclinados sobre el caballete, ensamblan a mazazos los diversos elementos de un arado. Procuran también trazar una línea recta sobre la plancha de madera que van a partir en dos, hacer un marco de ventana y una celosía que encajen perfectamente, ya que es para la sinagoga y tiene que aumentar la sensación de recogimiento. Casi siempre trabajaban en silencio. De vez en cuando entonan un salmo, cuyos versículos alternan, como un oficio recitado a coro. Pero no hay que pensar que su taller fuera de una especie de celda monástica. Está abierto a todo el mundo. Se ha dicho que su tienda debía ser muy visitada por los niños, como lo suelen ser todas las carpinterías. ¿Cómo pensar que le molestaran a quien más tarde diría: dejad que los niños se acerquen a mí? Los viandantes y los vecinos entran también con frecuencia. Sus lenguas volubles se entregan a interminables lamentaciones sobre los tiempos que corren e informan a los dos artesanos, ajenos a esas cotillerías, de lo que se dice en el pueblo o en los pueblos vecinos, así como de los rumores políticos. Jesús y José escucharían todo sin interrumpir su tarea y sin perder la serenidad. El padre dejaría hablar al hijo, ya que había en sus palabras una profundidad inaudita que asombrará a los visitantes y les dejaba desconcertados. Sin dejar de mostrarse fiel y respetuoso observador de la ley, tenía una manera de pensar que rompía todos los esquemas hasta entonces admitidos. En cuanto a los clientes, aunque siempre quedaban satisfechos del trabajo de los dos artesanos, solían discutir el precio, regatear incansables y retrasar el pago. Entonces José, recordando que tenía que ganar el pan con el sudor de su frente y velar por su familia, se mantenía firme. El precio que le pido es justo, hay que amar la justicia. Cuando los clientes se llevaban los yugos, los arados o los toneles, ni siquiera sospechaban que habían sido hechos por las mismas manos que forjaron la bóveda de los cielos. ¿Qué no daríamos nosotros por poseer uno de esos arados fabricados por Jesús y por José? Pero tenemos algo mejor: el madero de la cruz en que llevó a cabo su tarea suprema, hacia la cual se ordenaban todas las demás. Ya se ha puesto el sol y ambos siguen trabajando. Retrasan la hora de regresar a casa porque tienen un trabajo urgente. Cuando eso ocurre, la silueta de María aparece en el umbral. Se admira de los bellos muebles de cedro o de sicomoro que salen de sus manos, pero al mismo tiempo les recuerda que es hora de cenar y que la sopa caliente le aguarda en la mesa. Ellos entonces se excusan por la demora. Es que ese arado tiene que estar para mañana. Y regresan a casa fatigados, pero contentos de estar juntos.
Tantas horas de trabajo han hinchado sus manos y su espalda se curva de estar inclinado sobre el banco. No siempre trabajan en el taller. A veces van al bosque para cortar algunos árboles que compran allí mismo. Los talan, los trocean y los llevan a un cobertizo para almacenarlos. En otras ocasiones trabajan a domicilio. Salen muy temprano en dirección a una granja para reparar un techo, montar una prensa, hacer un armazón o colocar una puerta. Marchan juntos en silencio, con el saco de las herramientas al hombro y un cesto de provisiones preparado por María Santísima en la mano. Probablemente dispondrían de un asno, ya que en Oriente solo los mendigos carecen de tan humilde montura. En él cargarían todo lo que por su peso o su volumen no pudieran llevar a la espalda. También tendrían un trocito de tierra. En un antiguo documento egipcio se habla de un tal Pabetis, carpintero, que alquilaba una tierra cultivable, lo que hoy se llama huerto del obrero. Cuando Jesús hable más tarde de siembras y cosechas, de terrenos fértiles o pedregosos, del trigo que crece, de la cizaña, de la higuera estéril, de precios en el mercado, del grano que brota por sí solo, de la gallina y los polluelos, de los obreros de la viña, del surco que abre el arado, de los lirios del campo, de la plantación inútil, se expresará con conocimiento de causa, hablándonos de cosas que ha visto y ha palpado con sus manos, trabajando en el huerto familiar, cultivado por él mismo y guiado por San José. Es posible también que cuando no tuvieran trabajo en el taller, Jesús y José fueran a buscarlo a los almacenes de Tariquea, en la ribera sur del lago de Genesaret, la más próxima a Nazaret. Allí los martillos siempre sonaban, clavando las cajas y calafateando los barriles llenos de peces en salmuera. Lo que parece indudable es que, lejos de limitarse a su oficio, practicaban ampliamente otros. Hacemos nuestras las reflexiones del padre Bernard, autor del Misterio de Jesús. Los artesanos de los pueblos y ciudades pequeñas están muy ligados a los campesinos. Generalmente no se sienten tan sujetos a su oficio ni especializados en su arte como para no prestar de buen grado ayuda a los agricultores, sobre todo en los momentos de más trabajo, en la siega, en la vendimia, en el vareo de los olivos. Jesús no podía mantenerse distante de aquellos a quienes venía a salvar. Quien un día contaría la parábola del buen samaritano y antes de morir diría que nos daba un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, no podía por menos de darnos ejemplo. José el carpintero. Los evangelistas San Mateo y San Marcos, para designar el oficio de José, utilizan un término cuyo sentido general es el de artesano obrero. Si nos atuviéramos solo al significado de esta palabra, podría creerse que José era herrero, ebanista, albañil, alfarero, tintorero, que ejercía en fin uno u otro de los múltiples oficios a que en aquella época se dedicaban los artesanos. Sin embargo, las más antiguas tradiciones son casi unánimes, tanto entre los padres de la Iglesia como entre los evangelistas apócrifos. Era un fabir lignarus, es decir, obrero de la madera, o dicho de otra forma, ebanista, carpintero. Sería absurdo pensar que José no fuese un buen artesano, reputado tanto por su destreza y habilidad como por su honestidad y rectitud. Se sabía en Nazaret y sin duda en toda la comarca que al dirigirse a él estaba seguro de pagar un precio justo y recibir una obra bien hecha. Amaba su oficio y lo conocía a fondo. Lo había estudiado y lo había ejercido con la misma meticulosidad con que se escrutaba la ley de Dios. Sabía que ante el Señor el trabajo no es solo una exigencia,
sino también un motivo de orgullo, algo noble y redentor, que lejos de considerarlo una esclavitud, hay que verlo como una forma de oración, como un medio de encontrar a Dios y a la vez ganarse el pan y la salvación. Por eso, transformar un tronco de árbol en planchas, en útiles o en muebles, era un gozo para él. Le gustaba el entrar por la mañana en el taller, sentir el olor a madera fresca recién cepillada, ver cómo el sol, entrando por la puerta abierta, hacía brillar el metal de sus herramientas. Se preparaba para su tarea como para una ceremonia religiosa. Cuando se ataba a la cintura su delantal de cuero, lo hacía con la gravedad del sacerdote al ponerse la casulla, y cuando se inclinaba sobre su banco de carpintero, llenaba de ilusión y de cariño cada gesto, experimentando un gozo inexpresable en ejecutar los encargos de su clientela. No se envanecía de nada, pero se sentía feliz satisfaciendo a sus clientes. Les preguntaba qué tal iba el arado que les había hecho, si aguantaba bien el armazón del techo, y el contento que manifestaba se convertía en suyo. Se pueden aplicar prácticamente y perfectamente a José, como se ha hecho muchas veces, aplicar las frases en la que en aquella época se describía el trabajo y se consideraba como un increíble honor, y que hacía una silla con el mismo espíritu, el mismo amor y las mismas manos que se alzaron en las catedrales. José fabricaba los yugos y los arados como si se tratara de hacer un tabernáculo, pues sabía que toda obra realizada por amor es agradable a Dios. No protestaba por los callos de sus manos, más duros cada día, por el sudor que perlaba su frente y secaba con el dorso de su mano. Antes bien, cantaba mientras trabajaba en su taller, cantaba al ritmo de su mazo y repetía los versículos del Salmo 150 que su tatarabuelo David había compuesto. Alabad al Señor con arpas y cítaras, alabadle con tambores y danzas, alabadle con instrumentos de cuerda y con flautas, alabadle con platillos sonoros, alabadle con platillos resonantes. El símbolo que José tañía era su hacha, su flauta una regla, su tímpano una galopa, su salterio una sierra, su cítara un martillo. Mientras los utilizaba, su corazón permanecía unido a Dios y su alma se elevaba hacia Él. El demonio jamás franqueaba la puerta de su taller. Se sentía confundido y desarmado frente a este hombre humilde. Por listo que fuese, no era capaz de comprender el misterio de quien le parecía a la vez indefenso e inexpugnable. No sabía por dónde atacarle, por dónde tentarle. Para tener éxito con un alma, necesita encontrar en ella un mínimo de rebelión, un esbozo del non serviam. Pero este misterioso carpintero parecía tan feliz aserrando troncos de árboles y dando forma a las ruedas de las carretas, que Satanás odiaba hasta el ruido de su martillo y de su sierra, que a sus oídos sonaba como una música religiosa. El espectáculo de aquel hombre justo era una total tortura para él.